Saludos a todos, queridos hermanos y hermanas, aquí como siempre compartiendo la palabra de Dios en este miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua, 13 de mayo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, diría el cántico de la Virgen de Fátima, un día muy querido dentro de nuestra fe, que nos ayuda a seguir contemplando lo que decíamos ayer, el cielo que se sigue metiendo siempre en la tierra, para que la tierra mire al cielo, busque el cielo. Las apariciones, los anuncios, las manifestaciones de Dios o de alguien que hable de parte de Dios, como lo puede ser la Virgen María, siempre tienen que llevarnos a la paz y a la alegría y al contemplarlo con serenidad y con esperanza. Lo digo, ¿verdad? Porque a veces se utiliza la imagen de la Virgen de Fátima y los anuncios y las palabras de la Virgen de Fátima para crear un poquito de catástrofes y de temores y de miedo y de todas esas situaciones. Bueno, este episodio de Compartiendo la Palabra no es para hablar acerca del misterio de Fátima, pero siendo hoy 13 de mayo, pues es importante saber que si yo recibo un anuncio de Dios, siempre será un anuncio de esperanza, de alegría, de salir al encuentro del Señor con alegría y esperanza. Así que le pedimos a Nuestra Señora de Fátima que nos ayude a todos nosotros a poder descubrir que el cielo está en la tierra, no como confundidos uno con el otro, sino que Dios ha querido venir a habitar entre nosotros para que nuestro corazón se le dé cada vez más al cielo. Como dice una de las fórmulas, o la fórmula, cuando el sacerdote mezcla el agua con el vino durante la celebración de la misa, que el agua unida al vino sea un signo de nuestra participación en la vida divina, en la vida de Dios, de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Así que esto es lo que hacemos con la palabra. La palabra de Dios es un lenguaje humano, es un texto humano, es un libro humano que nos muestra la palabra de Dios porque ha sido escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso es palabra de Dios. Por eso me dice algo hoy, a mí, en el momento presente, en la situación que estamos viviendo hoy, en lo que me ocurre, en lo que me pasó esta mañana, en lo que voy a hacer durante estos días, en mis propósitos, proyectos, ilusiones, temores, miedos y todo lo que voy viviendo cada día. Esta palabra tiene algo que decirme porque es una palabra de Dios. Así que la primera lectura de hoy, de este día miércoles 13 de mayo, quinta semana del tiempo de Pascua, nos presenta un nuevo contexto. Decíamos que íbamos haciendo el recorrido con San Pablo en su primer viaje misionero, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, persecuciones, todo ello. Ayer veíamos cómo terminaba ese primer viaje misionero con su llegada a la iglesia de Antioquía, y hoy, estando allí, se desata un conflicto que es real, porque los discípulos, los primeros cristianos, estas comunidades que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se sentían separados del pueblo de Israel, no se sentían separados de los judíos. Ellos estaban anunciando una novedad dentro de su misma fe, que Dios había venido, que había llegado el Mesías, y que no solamente se había abierto la puerta de la fe, como escuchábamos ayer en la primera lectura, no solamente se había abierto la puerta de la fe al pueblo de Israel, sino que se había abierto la puerta de la fe a todos, a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Pero en medio de esta situación surge el conflicto o la situación de dificultad. Estos nuevos gentiles, estamos en Hechos de los Apóstoles 15, 1 al 6, estos nuevos miembros del pueblo de Dios, hay que exigirles todo lo que exige la ley de Moisés. Y aquí entonces viene esta duda: ¿se le exige o no se le exige? Pablo y Bernabé decían que no había que exigirles toda esa ley de Moisés porque no eran descendientes de Abraham. Sin embargo, estos llamados judaizantes, luego se les va a poner ese nombre, estaban invitándoles a que sí, a que había que circuncidarse y había que cumplir todos los preceptos de la ley de Moisés. Y aquí entonces se da este conflicto, y es bueno, y estos conflictos se dan dentro de la iglesia y dentro de las comunidades cristianas, incluso dentro de nuestra familia. El conflicto ese genera nuevas iniciativas, nuevos proyectos, un conflicto tomado con madurez.
Porque el problema que tenemos a veces nosotros es que cuando surge el conflicto no tenemos la madurez suficiente para afrontar el conflicto. Y cuando surge esa situación, lo que hacemos es que nos molestamos, dejo de hablar. Hoy día está de moda el bloquear, lo bloqueo. No, cuando surge un conflicto vamos a afrontarlo, vamos a dialogarlo. Quiero escucharte y que tú me escuches. Y ahí entonces estos apóstoles, junto con aquellos que proponían el cumplir los preceptos de la ley de Moisés, van hacia Jerusalén. Y como siempre, Pablo y Bernabé aprovechan cualquier trayecto, cualquier camino que van haciendo para anunciar a Jesucristo, para dar testimonio de su fe, porque no pueden hablar de otra cosa que aquello que están viviendo, que la experiencia de amor de Dios que hay en su vida, cada camino que van recorriendo y van anunciando a Jesucristo, hasta que llegan a Jerusalén. Y allí en Jerusalén termina la primera lectura de hoy con el inicio de lo que se llamará la Asamblea de Jerusalén. Asamblea donde se reúnen los apóstoles y algunos otros representantes para discutir un tema, para tratar el tema de la admisión de los gentiles a la fe y qué se le exige a ellos que van entrando dentro del pueblo de Dios. La iglesia siempre es muy organizada. La iglesia siempre va cumpliendo con estas estructuras que ayudan mucho. A veces parecería que para ser un verdadero cristiano, y hoy día parece que se dice así, para ser un verdadero cristiano hay que ser espontáneo. Jesús era espontáneo, Jesús era creativo, Él no se regía por normas, leyes y procesos y estructuras. Pues mira, ese Jesús, no sé dónde lo conociste, es el que te estás inventando muchas veces para justificar tus actitudes. Porque el que aparece en la palabra de Dios y los cristianos que aparecen en la palabra de Dios no eran así. Sí eran innovadores, porque la palabra de Dios siempre es nueva, pero a la misma vez sí establecían un orden, unas estructuras, unos procesos y medios que ayudan a que eso nuevo que va surgiendo no se pierda, sino que permanezca, se establezca. Vamos alegres a la casa del Señor. Es el salmo que cantamos hoy, el Salmo 122, que es este salmo en el que vamos de peregrinación, como Pablo y Bernabé, que iban a la casa del Señor, iban a Jerusalén, para allí volver a renovarse en esa iniciativa, en ese proyecto, en esa evangelización que iban realizando. Allí donde todo comenzó, desde la muerte y resurrección del Señor y efusión del Espíritu Santo. Allí van nuevamente para poder continuar su misión siempre en comunión con la iglesia, no separándose, no dividiéndose, no creando cosas separadas o apartes o nuevas estructuras, sino en la misma fe, pero con iniciativa siempre nueva. Y es lo hermoso que se manifiesta en este capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo cantamos también en el Salmo 122. Y también en el capítulo 15, pero de otro libro bíblico, del Evangelio según San Juan, es el Evangelio de hoy. Hoy es Juan 15, 1 al 8, en donde Jesús continúa en el mismo ambiente, la última cena, pero cambia un poco la temática de su discurso. Un poco en el sentido de la comparación que va utilizando. Antes estaba hablando del vivir en mí, del morar en mí, yo moraré en ustedes, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Ahora el Señor utiliza una imagen para seguir transmitiéndoles el mismo mensaje del permanecer juntos. ¿Cuál es? El de la vid y los sarmientos. La vid es la planta de la uva, esta planta. Entonces la vid tiene sus ramitas, que es donde salen los frutos. Entonces Jesús dice, yo soy la vid, la planta. Ustedes son los sarmientos, la ramita. Ustedes tienen que dar fruto. Porque si no, mi Padre, que es el labrador, los corta. La rama, para que dé fruto, necesita estar unida a la vid. Si tú arrancas la rama de la vid, pues deja de dar fruto, se muere. Es la imagen que utiliza el Señor. Por eso Jesús utiliza esa imagen de las ramas en la vid para decirle, permanezcan en mí para que den fruto. Dice, sin mí no pueden hacer nada. Permanecer en Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para permanecer en Jesucristo, para estar en Él, para recibir esa vida de Él? No importa cómo cambien las circunstancias, no importa cómo cambien los ambientes o lo que esté, o la manera que yo esté acostumbrado a practicar o a vivir la fe. ¿Qué estoy haciendo para permanecer en Él?
la palabra, la oración, no puedo quizás comulgar sacramentalmente, pero ¿qué estoy haciendo para que esa comunión con el Señor no se pierda? ¿Qué hago para permanecer en Él? Porque si permanezco en Él voy a dar frutos. ¿Qué son los frutos? Las acciones, las buenas obras. La caridad, la paciencia, la tolerancia, las iniciativas en favor del que necesita, las buenas acciones o actitudes de cada día, las maneras en las que reacciono ante las adversidades y tantos otros frutos que estamos llamados a dar nosotros los cristianos. Así que en este día en el que Jesús nos invita a vivir como la vid, como los sarmientos unidos a la vid, pidámosle al Señor que examinemos esta permanencia en el Señor, qué hago para permanecer en Él, y si ese permanecer en el Señor se está convirtiendo en frutos reales hacia los demás. Que el Señor les bendiga mucho y continuemos siempre, si Dios lo permite, compartiendo la palabra.